buenos días chicos, y el día de hoy explicaremos cómo graficar las fracciones. Y en este caso necesitamos primero identificar los tipos de fracciones que existen, y en este caso son tres: propias, impropias y mixtos. Bueno, ¿cómo identificamos a cada uno de ellos? Voy a colocar acá un ejemplo y ustedes podrán identificar cada una de las características de las mismas. Por ejemplo, acá voy a colocar 3/4. Si nos damos cuenta, acá el denominador es 4 y el numerador es 3. Podemos decir que una fracción es propia cuando el denominador es mayor que el numerador. Perdón. En este caso, ¿cómo identificamos que es propia? También porque decimos, podemos dividir cualquier objeto en 4 partes y de esas 4 partes tomar 3. Pues sí, sí podemos hacerlo. Por lo tanto, esta es una fracción propia. Ahora veamos el caso de las fracciones impropias. Si nosotros nos damos cuenta, voy a representar una misma fracción acá. Voy a colocar, por ejemplo, 9/7. Acá, si nosotros nos damos cuenta, en realidad el denominador, ¿qué pasa? El denominador es 7, mientras que el numerador es 9. Por lo tanto, aquí decimos que el denominador es menor que el numerador. ¿Ok? Porque en realidad no podríamos nosotros partir algo en 7, ¿sí? Dividir algún entero en 7 y de esas 7 intentar tomar 9. Eso no es posible. Por lo tanto, se conoce como una fracción impropia. Ok, a continuación veamos cómo identificar a un número mixto. Bueno, en este caso un número mixto está compuesto de un entero, no importa la cantidad, en este caso vamos a decir que es 2, y acompañado de una fracción. Pero esto es importante, no cualquier fracción. En realidad, un número mixto está conformado por un entero y una fracción propia. Es decir, que cuando nosotros colocamos acá, vamos a identificar primero quién es el entero, lo tenemos acá. Esto representa el entero, ¿sí? Y también está conformado por una fracción propia. Es importante, no podría ser una fracción impropia. ¿Y esto por qué? Y es que en realidad nosotros, cuando tenemos este tipo de ejemplos, podemos trabajar en su momento que un número mixto se puede convertir a una fracción impropia. ¿Sí? En su momento lo vamos a poder trabajar. Ok, entonces, teniendo estos conceptos, ahora sí, vamos al primer ejemplo y lo tenemos acá, y vamos a graficar 3/8. Es importante que entendamos que cuando nosotros graficamos, utilicemos alguna figura geométrica plana, en especial o un círculo o un cuadrado o un rectángulo, y de preferencia los triángulos no, por la forma. Entonces vamos a utilizar para este ejemplo un rectángulo. Ahora, primero identifiquemos qué tipo de fracción es propia o es impropia. Y efectivamente vemos que es una fracción propia. ¿Y cómo sabemos que es una fracción propia? Porque en realidad el denominador, que en este caso es 8, es mayor que el numerador, que es 3. Por lo tanto, vamos a hacer uso entonces de nuestras figuras geométricas. Las tenemos acá. Vamos a utilizar un rectángulo y lo tenemos por esta parte. Ok, bueno, el denominador me indica la cantidad de partes en la que debo dividir. En este caso lo tengo que hacer en 8 partes. Ok, entonces vamos acá. Vamos con cada uno. Es importante aclarar que cuando nosotros dividimos, debemos de utilizar figuras planas que nos lo permitan. Ok, y entonces acá tenemos una figura, un entero que está dividido en 8 partes, y me dice que de esas 8 partes el numerador me indica la cantidad que yo tengo que tomar, que en este caso van a ser 3. Entonces puedo tomar
cualquiera de ellas y acá está representado 3 octavos, o sea 3 de 8. Bueno, ahora veamos un segundo ejemplo y lo tenemos acá, 9 cuartos. Bueno, rápidamente ustedes se pueden dar cuenta que con este ejemplo en particular es una fracción impropia. ¿Por qué es una fracción impropia? Porque el denominador es menor que el numerador. Porque en realidad, como lo dijimos al inicio, no podría yo dividir un entero en 4 e intentar tomar 9 partes. Por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a utilizar para este ejemplo cuadrados. Supongamos que tomamos acá el primer cuadrado y como nos lo indica la fracción, debemos dividir en 4 partes. Bueno, si ustedes hacen esto, en realidad no podrían ustedes tomar 9 porque solo tienen 4 partes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar un segundo entero dividido, por supuesto, en 4 partes. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, acá podríamos decir que ya tenemos acá 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 partes. Aún me hace falta una más. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es agregar una figura más. Si ustedes se dan cuenta, estas figuras que nosotros estamos agregando no están cambiando en nada. Siguen siendo las mismas figuras y lo único que estamos haciendo es ampliando la cantidad de enteros. Ahora, ¿cómo sabemos hasta qué momento yo debo de parar? Pues como lo dice acá, tengo que tener en total 9. Por lo tanto, cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vamos a tomar una más. ¿Sí? Una más de la tercera. Eso quiere decir que aquí está representado el 9 cuartos. Es importante que entendamos que este 4 lo único que nos está indicando es la cantidad de partes en la que vamos a dividir al entero. Y entonces, ¿cómo sé yo si no tenía que agregar un cuadrado más? Porque en realidad con 3 era más que suficiente para contar un total de 9 partes como me lo indicaba acá. Ahora, ese 9 cuartos también pudimos haberlo trabajado de otra forma y aquí hay algo que es bien importante. Al inicio explicamos que una fracción impropia como lo es lo podemos convertir a un número mixto, ¿sí? Es decir que 9 cuartos lo puedo convertir a un número mixto de la siguiente forma. Es un procedimiento bastante sencillo en el que realizamos una división como tal, ¿verdad? 9 entre 4. Bueno, entonces decimos acá que 9 entre 4 es igual a 2. 2 por 4 es 8. Y aquí tenemos un residuo de 1, en donde el 2, que es el cociente, representa el entero. El residuo, que es 1, representa el numerador. Y 4 representa el denominador. Es decir que ahora tenemos el siguiente número mixto. El entero es 2. Este 2 estará acompañado de una fracción propia en donde el numerador es 1 y el denominador es 4. Es importante recordar que cuando hacemos este tipo de conversiones, el denominador se mantiene, es el mismo. Entonces, ¿cómo representaríamos nosotros 2 un cuarto? Bueno, para este ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Voy a representarlo por medio de cuadrados y si se dan cuenta, el 4, que es el denominador, me indica la cantidad de partes en las que yo voy a dividir las fracciones. Entonces, ¿cuántos enteros debo de tener? Aquí me lo dice. Tengo que tener 2. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a copiar acá 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque así me lo indica el entero, ¿verdad? El entero me indica 2.
Aquí está, ¿verdad? 1 y 2. Ahora, ¿qué hacemos? Que este número mixto está acompañado también de esta fracción propia. Es decir, que tengo que agregar una figura más. Una figura más que está dividida en 4 partes. La tenemos acá. Ahora, ¿cuántas partes debo yo de colorear de esta figura? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como al inicio me dice 2 enteros, es decir, que de estas figuras tengo que tomar todas las partes. ¿Ok? Todas las partes porque deben ser enteras. Y que de la siguiente, que lo que representa es un cuarto, solo debo de tomar 1 de 4. Y si ustedes se dan cuenta, son las mismas formas de representar ambas figuras. ¿Ok? Es decir que ustedes pueden hacer cualquiera de los dos procedimientos que al final la respuesta será la misma.